tomando forma, lo que implica dar respaldo a proyectos que el Ejecutivo principalmente pretende implementar en este 2019, Marcos. Así es, se había hablado en el Senado especialmente, que es la Cámara que tiene más atribuciones, más poder, porque pasan muchísimas cosas, no solamente políticas, sino económicas, muchas decisiones pasan por el Senado, ¿verdad? Y se hablaba en principio de que había un alejamiento entre el Colorado Añetete, que es el oficialismo, con el llanismo, que fue un respaldo importantísimo porque tiene la mayor cantidad de senadores, la bancada de llanista, comparada con la efrainista, ¿verdad? Que son muy pocos. 9 y 4 son. 9 llanistas contra 4 efrainistas. Bueno, en realidad aquel pacto que se hizo el año pasado para conformar la mesa directiva y designar, por ejemplo, a Baqueta, ¿verdad?, en el jurado de enjuiciamiento, los nombramientos en el consejo, ese pacto ahora ya como que no está vigente, porque se había hablado de que en el segundo periodo, que comienza el 1 de julio, iba a ser un presidente del Senado liberal. Eso no es tan cierto. Se habló, se dijo, pero verbalmente. ¿Colorado Añetete no va a ceder eso? No, Colorado Añetete no está en condiciones de imponer. Esto va a ser fruto de un acuerdo. Lo que va a pasar en realidad es que va a haber un acercamiento de vuelta del llanismo a Añetete, porque el llanismo siempre se maneja con el oficialismo. No es ahora solamente. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Por qué? Porque ellos tienen muchísimos funcionarios públicos que dependen del presupuesto, entonces no se van a enemistar con el Ejecutivo. Ahora, la posibilidad es que entren otros sectores a este acuerdo y que se reparte un poco más. Hay muchas cuestiones que se tienen que negociar, Javier y Gladys. Por ejemplo, los cargos en la Corte Suprema de Justicia. Hay una vacancia ahora que tiene que ser tratada en el Pleno, sí, pero hay otra que se va a cumplir en abril próximo. Exactamente. En un mes exactamente. Sí. Sindulfo Blanco es el que tiene que ser reemplazada, o la vacancia que quedó, ¿verdad? Fue destituido. Y ahora el que ya comenzó el procedimiento es el de Torres Quinzer. 38 abogados con doctorado se presentaron con intenciones de ser el próximo ministro de Corte. Así es. Y el otro cargo que podría quedar vacante es el de César Garay, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque él está sometido a juicio político. Como en el caso de Sindulfo. Exactamente. Ocurre que los cargos que hay contra él son un poquito más leves, porque sobre todo se refieren a la mora que tiene para eso debe ser Aragán. La morosidad sí es Aragán. Sí, esa más o menos de eso se lo acusa especialmente, que realmente causa problemas, pero no es lo mismo no son los mismos hechos que los que se le culpan a los otros, que son casos de corrupción, ¿verdad? Claro, morosidad es sencillamente no se despiden en tiempo y forma con respecto a las resoluciones que tienen que emitir como ministro, ¿verdad? Así es. ¿Eso qué significa? Que no trabaja. Sí, exactamente, y por eso podría ser echado. Pero eso lo que significaría, si son 3 ya las vacancias, va a permitir negociar un poquito más abiertamente, ¿verdad? Porque se pueden repartir más cosas, pero así de simple. Al final de cuentas, Marco, supongamos que sean más leves las acusaciones que pesan sobre Garay, sobre el ministro Garay. En realidad, uno nomás tiene que existir. Porque claro, lo que cuenta es la cantidad de votos. Bueno, y sabes que sobre eso te voy a comentar una cosita. Es cierto, totalmente lo que decís es así. Y también tiene que ver con el Contralor General de la República. Vos sabés que Enrique García fue acusado ya en la Cámara de Diputados, pero desde hace meses, porque esto fue aprobado el año pasado. Año ya. Sí, un año 2017 ya. Así es. Y ese juicio se encuentra parado en la Cámara de Senadores, que simplemente tiene que llamar a sesiones extraordinarias para seguir el juicio, pero hasta ahora no lo hace. Siempre me llamó la atención. Pedro Aliana, cuando era presidente de diputados, fue el que incentivó la construcción de la acusación contra García. Sí. Pero él mismo fue el que retuvo durante meses. Hasta junio de ese año, hasta que casi terminó su mandato. No, hasta que creo que Cuevas fue el que llegó y remitió. Exactamente, porque pero ahí ocurrió algo. Se habían designado fiscales, porque los diputados hacen de fiscales acusadores, y algunos de ellos no fueron reelectos. Entonces hubo que elegirlos de vuelta. Recién se completaron los fiscales en noviembre del 2018.
Y por eso recién en diciembre tuvieron los senadores, en realidad en noviembre ya tuvieron los senadores. Ahí se envía el Senado. Y, claro, no, los senadores lo recibieron, con los fiscales, todo correcto como debía ser, ¿verdad? En noviembre de 2018. Pero en ese momento estaban con el presupuesto general de gasto, muchas ocupaciones. El romance hacia la pareja presidencial y las cosas lindas y los saludos que Mario Abdo daba y decía. Exactamente, así que se pateó para marzo y ahora es que se tiene que tratar. Bueno, no sabemos qué va a pasar, pero fíjate que hoy la Cámara de Diputados aprobó una ampliación de las acusaciones contra el Contralor Enrique García. Sí, porque sumaron las nuevas acusaciones que hay. No te olvides que hay una investigación de la Fiscalía ahora contra el Contralor. Ese informe de CEPRELAT y la investigación de Fiscalía introducen entonces. Claro, ahora aprueban y remiten al Senado como para hacer más graves estas acusaciones. Pero con lo que vos dijiste al principio, no importa que sean un más, ¿verdad? Pueden sumar 50 acusaciones más. Si no hay voto, no hay voto, ¿verdad? Y si hay voto, hay voto. En un se tiene que ir. Una acusación nomás necesita. Pero por la cuestión política cambiante que mencionás, tal vez haya más presión ciudadana si hay cuestiones más graves de las que se le acusa. Exactamente. Esto constituye una presión sobre todo política, una presión ciudadana. Van a decir, ¿cómo? Están acusaciones tan graves que existen y ustedes lo van a dejar ir tranquilamente, lo van a dejar seguir en el cargo. Bueno, ahora el día clave es el próximo lunes. Ahí se van a reunir los líderes de bancada y la mesa directiva y ya van a venir con un mandato de sus respectivas bancadas los líderes para decir, sí, fijamos un calendario para reiniciar el juicio político a Enrique García. Vamos a ver si pasa. Yo creo que está difícil. Y lo otro, construir la mayoría está difícil. Para aprobar el juicio. ¿Qué as bajo la manga tiene en realidad, por ejemplo? Bueno, ¿a quién le envuelve Enrique García como para que no avance esto? ¿O es porque él tiene elementos como para defenderse ante la clase política o someterle a un juicio político a Enrique García sería darle poder a Sandra Quiñones? Esas dos cosas que dijiste, sería darle poder a Sandra Quiñones porque ella saldría victoriosa en esta disputa abierta que mantienen los dos desde hace semanas y también el Contralor General tiene algunos datos, evidentemente, o los salvó a algunos correligionarios, o sea, algunos senadores concretamente. Algunos amigos. Algunos amigos, les hizo favores. Entonces, como que le deben finezas. Yo creo que, por ejemplo, ese es el caso de el senador liberal Dionisio Amarilla, ¿verdad? Que evidentemente, en la parte de Dionisio Amarilla, como te decía al principio, tiene a su esposa trabajando en la Contraloría. Y yendo para no olvidarnos, también está el caso de los ministros de la Corte. Posiblemente, ¿sabes qué va a pasar, Javier, con el tema de César Garay, que es el que está ahí para ser enjuiciado? Se va a postergar, no se va a tratar todavía porque se va a esperar que se junten las tres vacancias para poder negociar. Pero hay 4, está la Defensoría también. La Defensoría es otra, la Defensoría Pública. Esa es otra cuestión. Justamente acá se va a intentar hacer un gran paquete de acuerdos. De aprobaciones y acuerdos. De aprobaciones y acuerdos, así es, porque en estos días se lo vio a Blas Llano, por ejemplo, que es, aunque él no figura como el líder, es el líder de ese grupo, del grupo ese de 9 senadores liberales, en Palacio de Gobierno, ¿verdad? Muy secretamente él reuniéndose con Mario Abdo Benítez. ¿Qué es lo que se deduce? Que se están negociando ya algunas cuestiones. Ahora, ¿quién puede entrar acá? No te sorprenda que entre, por ejemplo, el Frente Guazú en estas negociaciones. El Frente Guazú podría tener también un espacio en la Corte, por ejemplo. ¿Quién es el...? Camacho. Camacho, por ejemplo, podría ser un posible ministro de la Corte. No es seguro, estas son todas posibilidades, pero están ahí. Están ahí. Este tipo de acuerdos depende que cada uno consiga lo que quiere. O sea, en realidad son 5. Sí. 3 ministros de Corte, Defensoría, sí, y Contraloría. 5 cosas. Y eso incluye, porque no te olvides que también hay subcontralor, hay cargos de direcciones, hay muchas cosas que van sumadas a esto, ¿verdad? Y también después, más adelante, en junio, tenemos la nueva mesa directiva de las cámaras. Perdón, Marcos, ¿y Patria Querida? Patria Querida también, ellos están bastante cerca de Mario Abdo Benítez. Hay buenas relaciones con ellos. Mario Abdo Benítez envió ahora 2 pedidos de acuerdos constitucionales al Senado. Sí. Sobre 2 directores para el Banco Central del Paraguay. Así es, hoy, 2 mujeres. 2 mujeres. Sí, y yo creo que van a ser aprobadas. Una necesita, la que es miembro del directorio del BCP, necesita el acuerdo del Senado.
pero hay buenas perspectivas. Yo creo que ellas van a ser aprobadas. Muy bien, ahí está. La descripción de cómo está el escenario político. Pero espera, a la vuelta me contás sobre la auditoría que diputados quiere hacer. Así es, los planilleros. Los planilleros en diputados. Ahí está la brutalidad policial de hoy. Sí. Vos sabés que parece un chiste eso, ¿no? De hecho, que se viralizó como un chiste. Sí. Se hicieron memes. Sí. ¿Qué decía? Plan de vivienda del gobierno. Pero a lo que le exponen al final de cuentas a los policías, ¿verdad? Sí. Ahora, eso fue fruto de una orden, es algo que practican los policías en su carrera, ¿verdad? Es raro. Bueno, y en forma paralela, ¿cuánto va a costar la auditoría en diputados? Se está calculando, esta auditoría que se plantea para la Dirección de Recursos Humanos y para la Dirección Administrativa, se calcula 280 millones, un poquito más. ¿Y qué es lo que van a hacer supuestamente? Supuestamente lo que van a hacer es hacer una especie de evaluación del trabajo de todos los funcionarios. Van a saber qué hace quién. Quién hace qué cosa, ¿verdad? Más o menos. Ahora, yo les digo, si ustedes quieren saber quiénes están de más, quiénes no hacen nada, basta con que se vayan una mañana y paseen por los pasillos y se van a dar cuenta que hay mucha gente que está de balde. Pero el recurso humano mismo puede hacer ese relevamiento. Sí, no hace falta. Y se llega a esta situación, Javier, porque por la falta de vergüenza de los legisladores que no son capaces de no gastar el dinero de esta manera que lo hacen, ¿verdad? A ver, convengamos algo, y a lo mejor vas a estar en desacuerdo conmigo. Yo considero y creo que en diputados y en senadores tienen que estar los mejores asesores. Sí, por supuesto. Tienen que estar personas con buen nivel de preparación. ¿Para qué? Para que todo el tiempo estén asesorando a los legisladores en los proyectos. Sí. Para que les ayuden a construir una postura ante un voto, por ejemplo. Así es. No está mal que haya buenos profesionales pagados ahí. Y que los hay. Hay algunos muy buenos, sí, hay algunos buenísimos, tienen un nivel, por ejemplo, los secretarios, secretarios de bancada, los secretarios de comisiones, los secretarios generales, yo cuando a las veces que hablo con ellos tienen una formación pero espectacular, ¿verdad? Incluso tienen estudios en el extranjero, algunos hablan varios idiomas, no, hay gente buenísima. Pero ocurre acá, Javier, que el hecho de tener un cargo en nuestro país, como el de senador o diputado, parece que te abre la posibilidad de darle trabajo a tu vecino, a tu amante, a tu correligionario, a cualquiera. Es como un derecho que te ganás por ocupar un cargo público. Y eso no puede ser así, ¿verdad? No se pueden regalar cargos alegremente. Y es grave, más grave aún, cuando se da eso sin que la persona preste en realidad ninguna función, ¿verdad? No, ningún trabajo haga. Que al final no trabaje tampoco. Claro, que simplemente se le regala dinero, quién sabe por qué, ¿verdad? A lo mejor le hizo un favor muy importante al diputado o senador, pero es él el que le tiene que dar de su plata, no sacar del presupuesto público. Y tenemos el caso de lo que pasó con José María Ibáñez, que le pagaba a sus empleados y encima les robaba, ¿verdad? De su sueldo. Bueno, nos tenemos que ir. Gladys, un gusto. Gracias, el próximo miércoles continúa la reunión del equipo económico. Marcos, mañana sesión en el Senado. Mañana sesión en el Senado. El estadio de oradores siempre es muy interesante escuchar cómo se tiran las flores. Mañana instalamos otra mesa de periodistas.